Todo empezó con un golpe suave en la puerta y una sonrisa que parecía sacada de un anuncio de café. Era una tarde de domingo en Madrid, de esas en las que el tiempo parece detenerse y el ruido de la ciudad se queda lejos, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Yo estaba en la cocina, descalza sobre las baldosas frías, preparando una cafetera cuando escuché los nudillos al otro lado del portal. Abrí sin pensar demasiado, secándome las manos en un paño. Y allí estaba ella, una chica joven, el pelo recogido en un moño descuidado, ojos claros y grandes, una camiseta amplia y unos vaqueros rotos que parecían calculados para que todo resultara natural sin serlo. Sostenía un bote de cristal vacío, como esos de garbanzos que venden en el supermercado, y sonreía con una mezcla exacta de timidez y confianza. «Perdona, soy la nueva del piso de al lado, me llamo Clara. Te prometo que no vengo a darte la brasa el primer día, pero estoy haciendo un bizcocho y me he quedado sin azúcar. ¿Por casualidad tienes un poco que me prestes?». Lo dijo con ese acento madrileño suave, alargado en algunas palabras, cercano. La típica frase que has oído 1000 veces en series y nunca esperas oír en tu propio rellano. Yo sonreí, claro, aquello era casi cómico. Una vecina nueva, un bizcocho, el bote vacío. Parecía inocente. «Sí, claro, pasa un momento si quieres», le respondí. La dejé entrar. El piso olía a café recién hecho y a tomate frito que se había quedado en la cazuela del mediodía. Mientras abría el armario donde guarda las cosas de repostería, ella miraba alrededor con curiosidad tranquila. «¡Qué piso más acogedor!», dijo despacio. «Yo aún tengo cajas por todas partes. Es un estudio pequeño, pero para empezar en Madrid no está mal. Vengo de Toledo y esto es otro mundo». Le llené medio bote de azúcar y se lo tendí. Me dio las gracias con una sonrisa que por un segundo me pareció demasiado luminosa. Pero entonces pensé que quizás solo era amable, nada más. «Yo soy Laura», le dije, «y mi marido es Daniel, aunque hoy está medio pegado al sofá». Desde el salón se oyó una risa apagada. Daniel levantó la mano en un saludo vago sin levantarse del sofá, con el partido de fondo en la televisión. Ni siquiera se asomó. Clara se rió. «Bueno, ya le robaré un saludo otro día. Vivimos puerta con puerta, nos veremos seguro». Se marchó y el pasillo volvió a quedarse en silencio. El portal del edificio era de esos antiguos, con suelo de terrazo y paredes demasiado finas, donde se oye a la vecina del tercero hablando por teléfono y al del primero tosiendo por la noche. Uno se acostumbra a vivir con los sonidos de vidas ajenas. Nunca pensé que uno de esos sonidos acabaría destrozando la mía. Al principio ella fue solo una presencia nueva. La veía bajar las escaleras con una mochila colgada al hombro, con cascos en los oídos, el móvil en la mano. La saludaba, ella sonreía, decía algo rápido y seguía su día. Algunas noches volvía con bolsas del supermercado y un vino barato y escuchaba música bajita en su piso. Nada raro, nada sospechoso. Una tarde llamó de nuevo, esta vez con un plato en las manos. «Te traigo un trozo del bizcocho, por lo del azúcar», dijo. Entró casi sin pedir permiso, como si ya nos conociéramos de antes. Olía a vainilla y a canela, y a un perfume ligero, dulce, que más tarde odiaría con una intensidad que no sabía que cabía en el cuerpo. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Hablamos de cosas triviales, del barrio, del ruido de la M30 cercana, del Mercadona de la esquina, de la panadería que cerraba demasiado pronto. Me dijo que se había mudado por trabajo, que hacía cosas de marketing digital y que podía trabajar desde casa. Comentó que no conocía a nadie en Madrid y que el primer día le había dado un poco de vértigo cenar sola en un estudio vacío. La entendí. Madrid puede ser una ciudad muy hostil cuando se mezcla con la soledad. Le ofrecí un café, lo aceptó. Daniel llegó antes de lo previsto esa tarde. Abrió la puerta con sus llaves, dejó la mochila en el recibidor y entró en la cocina con su presencia siempre un poco desordenada, el pelo revuelto, la camisa por fuera del pantalón. Al ver a Clara se quedó un segundo quieto, como sorprendido por el contraste entre su rutina y esa cara nueva. «Esta es Clara, la vecina nueva del piso de al lado», le dije. Él le tendió la mano. «Encantado, soy Daniel». Sus miradas se cruzaron. Fue un instante, corto, casi imperceptible, pero se quedó grabado en mi memoria. No había nada evidente, nada que una tercera persona hubiera señalado como peligroso. Solo un brillo, una curiosidad, algo que entonces ignoré. Hoy sé que en ese segundo se abrió una brecha que después no supe cerrar. Pasaron las semanas. Nuestra vida seguía casi igual en apariencia. Yo trabajaba en una asesoría laboral cerca de Atocha, con su rutina de cafés en vaso de plástico y llamadas a la seguridad social. Daniel trabajaba en una empresa de informática, se pasaba el día hablando de clientes, servidores, incidencias. Llegábamos cansados, cenábamos cualquier cosa, veíamos una serie sin mucho entusiasmo y nos dormíamos temprano. No era una mala vida, era simplemente una vida que había dejado de ser emocionante. Clara empezó a aparecer con más frecuencia. Un mensaje: «Voy a bajar al chino de la esquina, ¿necesitas algo?». Otro: «He hecho tortilla y me ha salido enorme, ¿os acerco un poco?».
Otra noche, se me ha roto una bombilla del pasillo. ¿Daniel sabe cambiar halógenas de estas raras? Yo siempre he tenido esa costumbre estúpida de decir que sí, de quedar bien, de ser amable incluso cuando no me apetece. Así que le contaba a Daniel sus mensajes, y él, al principio, se lo tomaba como un favor al vecindario. Una tarde, cuando yo volvía en el Cercanías, vi desde la calle, al levantar la vista, dos siluetas apoyadas en la barandilla de uno de los balcones de nuestro bloque. Eran Daniel y Clara, él con una cerveza en la mano, ella con el pelo suelto, riéndose de algo que no podía oír. Estaban en el balcón de ella. Yo los observé unos segundos desde la acera, con la sensación extraña de estar viendo a desconocidos, como si no fuera mi marido el que inclinaba la cabeza hacia ella, como si no fuera nuestra casa la que estaba a un tramo de escaleras. Cuando subí, el rellano olía a tabaco y a perfume. Las risas aún se oían al otro lado de la pared. Entré en casa sin hacer ruido. Dejé las llaves en la mesa. Esperé. Al rato escuché la puerta de al lado. Pasos en el pasillo, la llave en nuestra cerradura. «¿Has llegado pronto?», le dije, apoyada en la encimera. Sí, estaba con Clara en el balcón. Me ha ofrecido una cerveza. Me ha pillado justo cuando subía. Lo dijo con una naturalidad que me desarmó durante unos segundos. Ni nervios ni excusas, solo una explicación simple, casi creíble. «Claro», respondí, sin saber muy bien qué más decir. No pasó nada más esa noche, o eso elegí creer. Cenamos tortilla congelada, vimos un rato de un programa absurdo, él miró el móvil más de lo normal y se durmió antes que yo. Empezaron a acumularse pequeños detalles. Un mensaje suyo que se encendía en la pantalla del móvil de Daniel. Un emoji de guiño a horas en las que, según él, ella estaba durmiendo. Una vez, mientras recogía la ropa para meterla en la lavadora, encontré en el bolsillo de su pantalón un recibo del bar de la plaza de abajo, a la hora en la que me había dicho que estaba en una reunión interminable en la oficina. Yo quería creer que no pasaba nada, que era mi inseguridad hablando. Llevábamos 7 años casados, habíamos pasado por el paro, un traslado, discusiones tontas por facturas y por suegras. Siempre salíamos adelante. ¿De verdad iba a romperse todo por una vecina con un bizcocho y una sonrisa? Una noche, ya en la cama, no pude más. El techo de la habitación se me caía encima, las sombras de los coches que pasaban se movían por las paredes como si fueran reproches. Le pregunté, con la voz baja, casi avergonzada: «Daniel, ¿a ti te gusta Clara?». Él soltó una risa corta, sin humor. «Es una vecina, Laura, no digas tonterías». «Es que últimamente estáis mucho juntos. No sé, igual es cosa mía, pero siempre estás pensando lo peor. Te montas películas. Te vendría bien desconectar un poco». La frase me dolió más que cualquier insulto. No fue lo que dijo, fue la manera. Ese tono cansado, condescendiente, como si yo fuera una cría celosa, como si mi intuición fuera un defecto. Me di la vuelta, fingí sueño y lloré en silencio, de cara a la pared para que no lo viera. Con el tiempo dejé de hablar del tema, pero empecé a observar. Eso es lo que hacemos cuando dejamos de creer en algo. Lo miramos desde fuera, buscando grietas. Me fijé en los días que llegaba más tarde de lo normal sin razón clara, en los sábados que decía que iba a bajar al coche a por algo y tardaba demasiado, en los domingos en los que Clara desaparecía casi a la misma hora que él. Una noche de jueves, cerca de la 1 de la madrugada, me despertó una risa al otro lado de la pared. No era la tele, no era la vecina del tercero llamando a su hermana. Era Clara. Reconocí su risa sin dudar. Y después oí otra, más grave, la de Daniel. El corazón me empezó a latir tan fuerte que casi no escuchaba. Me acerqué a la pared del dormitorio, apoyé la oreja en el gotelé frío y áspero y contuve la respiración. No pude distinguir palabras, solo el tono, cálido, casi íntimo. Me quedé allí un rato que se me hizo eterno. Cuando el silencio volvió, ya no era la misma. Algo dentro de mí se había roto, sí, pero otra cosa se había activado. Una especie de lucidez cruel. Al día siguiente, mientras él se duchaba, su móvil vibró en la mesilla. La pantalla se encendió y vi un mensaje breve. Solo pude leer la parte que no se ocultaba en la notificación. «Anoche no podía dormir pensando en ti». El nombre que lo enviaba no era Clara, era un nombre masculino que no me sonaba de nada. Pero yo ya no era tan ingenua. Sabía que cambiar nombres y ponerlos en masculino era una forma cutre de disfrazar conversaciones. Cuando intenté desbloquear el móvil, el código había cambiado. Nunca lo había hecho en todos los años de matrimonio. Me quedó claro que ya no era solo una sospecha, era una confirmación en forma de pantalla bloqueada.
Ese día en la oficina apenas pude concentrarme. Mientras mis compañeras hablaban del puente de mayo y de la subida del alquiler, yo solo veía números, fechas, excusas. Empecé una especie de registro mental y luego físico. Compré una libreta pequeña en un bazar de la calle Alcalá y empecé a apuntar. Día, hora, excusa. Salida del trabajo, mensaje enviado, llamada recibida. Era mi manera de traer orden a un caos que me estaba tragando. Una tarde de lluvia, cuando supuestamente Daniel estaba en una reunión con un cliente, yo llegué antes a casa porque el jefe nos dejó salir pronto. Subí las escaleras despacio, con esa sensación rara en el estómago que se tiene antes de un examen importante. A medida que me acercaba a nuestro relleno, escuché ruido en el pasillo, risas contenidas, un golpe suave contra la pared. Me quedé quieta a mitad de tramo, sin hacer ruido. La puerta de Clara estaba entreabierta. A través de la rendija vi un movimiento rápido, una sombra, el brazo de Daniel que yo reconocería en cualquier circunstancia, el pelo de ella recogido, la mano de él en la cintura de alguien. No vi más porque me temblaron las piernas y pensé que si seguía mirando me desmayaría allí mismo. Bajé un tramo de escaleras, respiré hondo, fingí que entraba en el portal como si acabara de llegar y subí haciendo ruido esta vez. Cuando puse la llave en nuestra cerradura, la puerta de Clara se cerró de golpe. Daniel tardó unos minutos en entrar. Estaba sacando la basura con Clara, dijo, sin mirar directamente a mis ojos. Asentí, como quien escucha la previsión del tiempo. Esa noche no le pregunté nada. No volví a llorar. Me limité a mirar mi libreta, a repasar mentalmente cada anotación, cada coincidencia, cada gesto. Y empecé a pensar en algo que hasta entonces no había querido aceptar. Quizá ya no tenía sentido intentar salvar aquello. Quizá lo único que podía hacer era decidir cómo se iba a hundir y quién se quedaría en pie después. Cuando por fin reuní el valor para actuar, no fue en un ataque de rabia. Fue en una mañana clara, de cielo limpio sobre Madrid, con olor a pan tostado y café. Él se había ido a trabajar y yo me pedí el día en la oficina alegando una migraña que nadie puso en duda. Me senté en la mesa del salón con su portátil encendido. Tenía la costumbre de dejar la sesión de correo abierta. Yo nunca había sentido necesidad de mirar, hasta ese día. No voy a describir cada mensaje que leí, no tendría sentido. Solo diré que había muchos, demasiados, y no solo de Clara. Conversaciones con otras mujeres, citas encubiertas como reuniones, bromas privadas que usaban palabras que él y yo habíamos usado antes como guiños de pareja. Me dolió comprobar que ni siquiera fue original en su traición. Recicló frases, planes, mentiras. Con Clara, los mensajes eran distintos, más cercanos, más frecuentes. Ella le contaba que se sentía sola en Madrid, que él era lo único estable que tenía. Le enviaba fotos de su piso, de su ropa nueva, de un tatuaje pequeño en la muñeca. Él respondía con cumplidos baratos y promesas que nunca me había hecho a mí. Había también correos desde la cuenta corporativa, quedadas que empezaban como una reunión en la oficina de Arturo Soria y terminaban en un hotel de carretera camino de Guadalajara. Me di cuenta de que lo nuestro no se había roto por culpa de Clara. Ella había sido solo la gota que terminó de derramar un vaso que él llevaba llenando a escondidas desde hacía demasiado. No grité, no rompí nada, no le escribí mensajes llenos de insultos. Cerré el portátil con cuidado, como si acabara de guardar un expediente importante y respiré hondo. La rabia estaba allí, ardiendo en el pecho, pero por encima de ella se impuso otra sensación, una calma fría, casi profesional. Ese mismo día pedí cita con una abogada que me recomendó una compañera del trabajo. En su despacho de la calle Goya, entre archivadores y olor a papel, le conté lo esencial. Ella me escuchó con la atención de quien ha oído historias similares muchas veces y, sin embargo, sabe que para la persona que las cuenta es la primera vez. Me explicó mis opciones. La separación, el divorcio, el reparto de bienes, lo que significaba que el contrato del piso estuviera a mi nombre, lo que pasaba con la cuenta conjunta del banco. Me habló de derechos. Yo, por primera vez en meses, me sentí con alguno. Firmé varios documentos con la sensación de estar firmando no un final, sino una salida de emergencia. Paralelamente, HABL con acento agudo con el casero. Un hombre mayor, seco, que siempre parecía enfadado con el mundo. Fui a verle al bar donde se tomaba el café cada mañana. Llevé impresas algunas capturas de pantalla, seleccionadas con cuidado, donde se veía a Daniel entrando y saliendo a horas poco habituales, y alguna foto que yo misma tomé desde la ventana, con el móvil en silencio, cuando vi algo que ya no se podía maquillar como tomar algo en el rellano. No le HABL con acento agudo de amor ni de traición. Le HABL con acento agudo de escándalos, de vecinos molestos, de posibles problemas en la comunidad.
No hizo muchas preguntas, solo frunció el ceño y dijo que no le gustaban los líos en sus pisos. Pocos días después, Clara recibió la noticia de que su contrato no se renovaría y de que tendría que marcharse cuando terminara el mes. Lo siguiente fue el trabajo de Daniel. No quería destruir su carrera por venganza barata, pero sí quería que entendiera que sus actos tenían consecuencias, más allá de mi cara triste en el salón. Fui a su oficina, pedí hablar con recursos humanos. Les conté, con calma, que había encontrado correos usando la cuenta de la empresa para fines muy poco profesionales, que había salido con clientas que no lo eran en horario laboral. No inventé nada, solo mostré lo que él mismo había escrito. Ellos se encargaron del resto. Una tarde entró en casa con el gesto descompuesto, la corbata mal anudada y la mirada perdida. Lanzó la mochila a un rincón y se quedó en medio del salón, sin saber dónde poner las manos. «Me han llamado de recursos humanos», dijo al fin sin mirarme. «Alguien ha llevado capturas de correo. Dicen que estoy en un proceso interno, que quizá me despidan». No preguntó si había sido yo. Lo sabía. Se sentó en el borde del sofá como si le pesara el cuerpo entero. «¿Por qué has hecho esto, Laura?», murmuró. En ese momento yo tenía dos opciones. Podía vaciar sobre él todo el dolor acumulado, enumerarle cada mentira, cada noche en vela, cada humillación. Podía decirle que lo hacía porque me había destrozado, pero no lo hice. «Porque ya no voy a seguir siendo la única que paga por lo que tú haces», respondí. «Llevo meses sufriendo sola por decisiones que has tomado tú. Esta parte te tocaba a ti». Él hundió la cara en las manos. Por primera vez desde que todo empezó, no me habló de exageraciones ni de celos, no negó nada, no pidió explicaciones, estaba demasiado ocupado intentando sostener las ruinas de su propia fachada. Fue entonces cuando saqué un sobre del cajón de la cómoda y lo dejé sobre la mesa, su nombre y sus apellidos escritos con mi letra. Lo miró como si fuera una bomba a punto de estallar. «¿Qué es esto?». «El principio del final», dije. «Son los papeles del divorcio. Ya está todo preparado. No voy a seguir fingiendo que tenemos algo que salvar». El silencio que siguió fue extraño. No hubo gritos, ni golpes, ni súplicas teatrales, solo un vacío pesado. Daniel abrió el sobre, leyó por encima como quien mira un idioma que no termina de comprender, y luego lo dejó donde estaba. «Pensaba que podríamos arreglarlo», murmuró. «No has intentado arreglar nada», le contesté. «Lo que has intentado es que yo no lo descubriera, es distinto». Le di un plazo para recoger sus cosas, 2 semanas. El piso seguía a mi nombre y la abogada me había dejado claro qué podía exigir y qué no. Yo no quería verlo arrastrarse, no quería hacer de aquello un espectáculo, solo quería que se fuera, que dejara de llenar de mentiras un espacio en el que yo aún necesitaba aprender a respirar sin él. Durante esos días convivimos como dos extraños. Él iba y venía con cajas, bolsas, silencios. A veces lo oía llorar en la ducha. No me producía alegría, tampoco pena, era más bien una constatación. Estaba pagando por fin algo de todo lo que había hecho sin pensar en nadie más. Clara desapareció del edificio sin despedirse. Una mañana escuché cómo arrastraban maletas por el pasillo, una voz suya apresurada diciendo al teléfono que ya buscaría otro piso, que este barrio estaba lleno de chismosos. La imaginé metiendo en cajas esas pocas cosas que yo había visto cuando empezó todo, aquel estudio que olía a vela perfumada y promesa de vida nueva. Se había ido como llegó, de forma repentina, pero ya nada era igual. Cuando Daniel por fin cerró la puerta detrás de él con sus últimas pertenencias, el piso se quedó en un silencio casi físico. Volví al salón, miré el hueco donde antes estaba su escritorio, el pequeño espacio del armario que ahora era solo mío. Me senté en el sofá y escuché. Escuché el tráfico lejano de la ciudad, el ascensor del bloque, la tele de un vecino. Y, por primera vez en mucho tiempo, escuché mi propia respiración, sin que se mezclara con la suya. Los primeros días fueron raros. Puse 2 platos en la mesa por costumbre. Abrí el armario de los abrigos y aún esperaba ver el suyo. Escuchaba pasos en el rellano y pensaba, ya está aquí. El cuerpo tarda más que la mente en asumir que alguien ya no forma parte de tu vida. Pero poco a poco, el silencio dejó de ser un enemigo. Empezó a ser un espacio nuevo, un lugar donde todo estaba por llenar, por decidir. Cambié los muebles de sitio, tiré esa manta vieja que él se empeñaba en conservar. Pinté una pared de un color distinto. Pequeñas cosas, casi ridículas, pero que eran mías. Decisiones tomadas sin tener que consultarlas con nadie. La gente que me rodeaba empezó a notar el cambio antes que yo. En el trabajo, una compañera me dijo un día en la máquina de café: «Te veo distinta, Laura, más tranquila, como si hubieras soltado algo que pesaba mucho». Sonreí. Supongo que he aprendido a soltar a alguien que llevaba tiempo soltándome a mí sin que yo me diera cuenta. No les conté los detalles, no necesitaban saberlos. Mis amigas tuvieron su propia versión resumida de la historia, sin escenas ni citas textuales. La abogada fue la única que recibió el relato cronológico completo. Tú que escuchas esto, quizás seas la primera persona en oír cada grieta, cada noche en vela. A veces me preguntan si le he perdonado.
No sé qué responder. No siento odio. Tampoco cariño. Es como si se hubiera convertido en un personaje de una vida que ya no reconozco como mía, un nombre en un documento, un recuerdo borroso. Lo que sí sé es que me he perdonado a mí, por no ver, por no querer ver, por aguantar demasiado, por callar cuando tenía que haber hablado y por hablar cuando ya no había nada que decir. Lo mismo me sucede con ella, con Clara. Hubo un tiempo en que imaginaba escenas de venganza cada vez que oía el eco de sus tacones en el rellano. Ahora ya no. No me interesa su final. Bastante tengo con escribir el mío. Hay noches en las que me siento junto a la ventana del salón con una taza de té, miro las luces de Madrid, los coches que suben y bajan, los portales que se encienden y se apagan, y recuerdo aquella primera tarde. El bote de cristal vacío, su sonrisa perfecta, la palabra azúcar flotando en el aire como si fuera algo inocente. He pensado muchas veces en ese instante, en cómo una decisión tan pequeña, abrir una puerta y decir «sí, pasa», puede abrir también una grieta enorme por la que se te escurre la vida. Pero no me culpo, no podía saberlo. Nadie salta al vacío con la intención de hacerse